Muy buenas noches. Empezamos la clase. Vamos a ver qué es lo que corresponde. Si se está grabando. Muy bien, vamos a ver lo que es composición de funciones. Sean f y g dos funciones. eh, la composición, ¿no?, de f con g. Hoy vamos a trabajar ese concepto, basta que esté claro. Se denota como, de esta manera, fíjense, es la función definida por, aquí está, así se define una composición. La composición al otro lado, ¿no?, de g y f, ya no de f y g, sino de g y f, se define de esta manera también. Esto quiero que esté claro al terminar la clase. Sé que no, leyendo la definición, uno no se percata de lo que es, ¿no? Pero ahora vamos a empezar con gráficos y con ejemplos. A ver si acabando la planilla está más claro esta idea. Primero, entonces, vamos a tomar aquí un elemento, un x, y mediante g le vamos a hacer corresponder, obviamente, el g de x, ¿no? Luego aquí tenemos el g de x y le vamos a aplicar f le aplicamos, y mediante f vamos a tener aquí, sería lo que corresponde, sería f de g de x. Ahí está, f de g de x, ¿no? Ya, también podemos verlo de esta manera. Agarramos x directamente y le aplicamos la función composición. ¿Quién es esa función composición? Pues es lo siguientes: f círculo g. Esta es la función composición, ¿sí? A la función composición, entonces, directamente le vas a aplicar a x, ¿sí? ¿Y qué vas a tener aquí? Si le aplicamos a x esta función, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Ahí está. ¿Y estos cómo son? Son iguales. Muy bien. Es el primer acercamiento a una composición. Aunque se lee al revés, eso pueden llamarlo como ustedes quieran. F círculo G. La forma correcta es G compuesta con F. Más allá de que cómo lo leas, eso es lo de menos, te comento. ¿Sí? Lo importante es que cómo lo entiendes. Eso es lo más importante. Lo voy a subrayar, y esto es lo más importante, ¿sí? La definición. ¿Qué es una composición de funciones? Pues una composición de funciones, en lugar de composición tenemos que colocar en lugar de composición, obviamente vamos a colocar paréntesis. Miren, la de composición desaparece y colocamos paréntesis. Eso sería la composición de f y g. Está un poco, tal vez un poco más claro. Falta, ¿no? Falta todavía. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Tenemos aquí la función f definido y aquí la función g. A ver, estén calculando estos valores y vamos a necesitar voluntarios. Si hay voluntarios, vamos a ver cuánto es f de triángulo.
F de asterisco, así, F de redondo, me dictan. Vamos a ver, por aquí voy a traer mi lista. Ahí está. Ya, yo voy a empezar. Yo voy a empezar y sería de la siguiente. Muy bien, a ver, sí, así, levanten su mano, está bien. Ya, muy bien. Álvaro, ¿cómo sería F de triángulo? Sí. 6 por triángulo al cuadrado, Muy bien, 6, así colocamos por triángulo al cuadrado. Luego, menos, 3 triángulo muy bien, 3 veces triángulo, más uno. más uno, ¿no? Ahí está, ahí está. Parece muy fácil, pero esa es la idea de composición, sí. Vamos a ver por qué. Muy bien, ahora sí continuamos, sí. Ya muy bien, en este orden les voy a preguntar. Álvaro, ya le anotamos, ahora sí. Eh, es, las participaciones, si al último se suman, no se da un puntaje, no, todavía no está añadido eso a su nota final, sí. Al final lo vamos a añadir. Susana Limachi, ¿cuánto es F de asterisco? Sí. Eh, 6 asterisco al cuadrado Muy bien, 6 asterisco al cuadrado, así realicen con, escriban, así, menos muy 3 bien, asterisco muy bien, menos 3 asterisco, luego, más uno muy bien, más uno. eso, exacto, sí, ahí está. Realicen con Susana y están. Muy bien. Ahora continuamos. Pero esto parece fácil. Esa es la idea de composición. Esa es la idea de composición. Continuamos. A ver, Erwin, ¿cuánto sería F de círculo? 6 círculo al cuadrado Muy bien, 6 por el círculo al cuadrado. Sí. Ahí está. Luego, menos 3 veces el círculo muy bien. Luego, más uno. muy bien. Ahí está. Esa es la idea de composición. Enseguida vamos a ver por qué. Generalmente esto pueden, yo les digo pueden, pero después les pregunto esto. Y es lo mismo por si acaso. Va a ser lo mismo, pero resulta que a veces no pueden responder. Pero veamos si es la excepción esta vez. Vamos a ver. Adriana Rubí, ¿cómo sería F de caja? Vamos a suponer F de una caja, ¿sí? Ya, sería 6 por caja al cuadrado Muy bien. 6 por una caja al cuadrado. Luego, menos 3 veces caja menos 3 veces una caja, luego más uno. más uno. Muy bien, hasta ahí estamos muy bien, sí. Luego vamos a, ahí está, eso sería, ¿no? Ahora resulta que aquí vamos a abrir la caja, vamos a abrir la caja y dentro de la caja va a haber una sorpresa. A ver, abrimos la caja y dentro de la caja va a estar G de X, sí. Abrimos la caja y dentro de la caja va a estar G de X. A ver, ¿eso qué significa? Aquí tenemos una composición, sí. Vamos a ver por definición a qué es igual esto, sí. No, súper fácil, sí. La composición, aquí está su definición. En cualquier caso, más allá del caso, dice lo siguiente, ¿no? En lugar de el círculo o esta bolita, vamos a colocar paréntesis. En lugar de la composición, vamos a colocar paréntesis.
Muy bien, igual en el otro caso, obviamente, se mantiene el orden también, se mantiene el orden. En lugar del círculo anotamos paréntesis, solamente eso, solo es notación esta parte, ¿sí? Entonces cuando me dice calcula esta composición, lo que me está diciendo es que calcule lo siguiente, ¿sí? F, ¿sí? Paréntesis, claro que sí, con g de x. Ahora sí, ya tenemos esta parte, f de g de x, ¿no? Muy bien. Gabriela, ¿qué será igual esta composición? ¿Sí? Gabriela Irlanda, ¿no es? Sí, anoten solamente, sí, F entre paréntesis GX. eso. ¿A qué será igual esto? Esto es como si fuera la X. Acuérdense cómo han hecho esto. Es como si esto fuera el triángulo. Aquí, perdón. Es como si eso fuera el triángulo así. Así imaginen, es como si fuera el círculo. Así coloquen. ¿Cómo sería entonces, si eso pasara, cómo sería, Gabriela, esta expresión? ¿Sí? Viendo F, ¿cómo G de X. G de X sería, a ver, ¿cómo era F de triángulo, por decir? F de triángulo sería 6 6 por... por G de X al cuadrado menos 3 por G de X más 1. Sí, eso, exacto. Exacto. 6 por G de X, muy bien, no se olviden eso, al cuadrado menos 3 veces por G de X más 1, ¿sí? Sí, eso va a ser, sí. Después lo vamos a desarrollar hasta el final, pero por lo pronto hasta ahí. Después lo vamos a desarrollar hasta el final. Eso es f de g de x, sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer el otro. La otra composición. La otra composición fácil sería g paréntesis f de x, sí. Ahí está. Ahora, pero aquí la principal ya es g, ¿no? Ahora la principal aquí es g. Aquí está g. Fíjense, g es la raíz más 6, ¿sí? Es como si esto fuera g de triángulo, así. G de triángulo, ¿sí? Ahora el g es el principal, ¿sí? Es como si esto fuera una x. ¿No ves? Mejor, como si fuera una x. Por lo tanto, Jocelyn, ¿a qué será igual esta composición? ¿Sí? A raíz Muy bien. Raíz cuadrada de Raíz cuadrada ¿de quién? x menos 1. X menos 1. Pero ¿quién es x? Sí. F. F sería, ¿no? F de, F de x. x. Muy bien, f de x. Luego ¿qué Menos anotamos? 1. Menos 1. Muy bien, luego vamos a anotar Más 6. más 6, tenemos que anotar. Eso lo reemplazan, ¿se dan cuenta? Es otra composición al revés, ¿no? No es la misma, sí. No es la misma, sí. Y así vamos a continuar. A ver los siguientes. Sí, fácil, esto sería f de x. Muy bien, entonces ahora eso va a ser igual. Yo lo voy a hacer rápidamente. Mira, aquí tenemos también sí, ahora con la función f estamos jugando otra vez. F es la principal.
Aquí este f de x es como si fuera la x, ¿no? Esto es como si fuera la x o el triángulo. Por lo tanto, Valeria, esta composición sería igual a ¿quién? 6 por Muy bien, 6 por... f de x Muy bien, 6 por f de x, luego... al cuadrado. Al- Ya no al cuadrado. Al cuadrado, muy bien, está bien al cuadrado. Luego, Es menos 3 por f de x muy bien, menos 3 por f de x, eso es. Luego, más 1. más 1, sí, eso es todo, ¿no? Aquí está. Eso, muy bien, Valeria, ahí está. Esta es la composición f con f, ahí está. Ahora vamos a hacer la composición g con g. Miren, se puede hacer cualquier combinación. Aquí g con g sería entonces g de x. Ahí está. Ahora aquí g es la principal y aquí este g es como si fuera x. Esta g es como si fuera x. Por lo tanto, ¿cuánto sería la composición Luis Salgado? ¿Sí? ¿Cómo sería esta composición? Sería raíz Muy bien, raíz de, g de x ya muy bien, menos 1 muy bien. Y más luego, 6. más 6, muy bien, eso sería. Más 6, ahí acaba. Eso es, sí. Como pueden ver también todos son distintos, claro, porque son diferentes operaciones de composición, ¿no? Y aquí tenemos una última composición, así que lo vamos a hacer también. Y enseguida les voy a anotar, aquí sería f paréntesis g paréntesis f. Igual, de varias maneras se puede resolver, ¿sí? De adentro hacia afuera se puede, de adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro estamos practicando, ¿no? Es como si fuera el triángulo. Ahí está el triángulo. Como si fuera el triángulo. Vamos a hacer f de triángulo. Sería 6 veces, ¿no? 6 veces por el triángulo. Ahí está. Nuestro triángulo es todo eso. Al cuadrado, ¿sí? Menos 3 veces el triángulo, pero el triángulo es todo eso. 3 veces el triángulo más 1. Ahí está, eso sería la composición. Se puede seguir realizando la composición. Pueden calcular, ahora pueden calcular esto. Pero esto ya lo hemos calculado. Esta parte ya lo hemos calculado aquí. Este paréntesis lo voy a borrar. 3 por voy a colocar. Esta parte, ¿cuánto vale? Aquí está. Si recuerdo, Jocelyn me dictó, aquí está, g compuesta con f, ya hemos calculado, lo podemos reemplazar si desea. Entonces esto sería igual a 6 por X. pero todo esto conocen, aquí está, lo reemplazan. 6 por todo esto. Eso es esa composición exactamente, aquí está, al cuadrado, así. Menos 3 veces, otra vez la composición, aquí está. Pero eso es la composición, menos 3 por, otra vez, para mí es fácil, ¿no? 3 por, ahí está, entre paréntesis, porque hay una suma, más 1. Y si desean el f de x más, pueden reemplazar. Conocen f de x, ¿cuánto vale? Aquí está f de x, lo podrían reemplazar un poco, lo estamos desarrollando esto, pero no era el objetivo eso, sí. La raíz f de x es 6x cuadrado menos 3x más 1. Eso es f de x, pero dice menos 1 más 6 y todo esto al cuadrado, menos 3 veces la raíz otra vez de f de x. Pero f de x es toda esta suma, ¿no ve? Toda esta suma es f de x menos 1, aquí paréntesis, porque es una suma más 6
y por último más 1. Un poco se puede simplificar, pero yo creo que aquí lo vamos a dejar porque el objetivo no era eso, sí. Ahora anotamos, por lo tanto me va a quedar igual a 6 por, ahí está, el 1 se simplifica, ¿no? Algunas cosas se podrían hacer, el cuadrado, distribuir y demás, tratar de desarrollarlo, pero esto lo voy a borrar. El 1 se va, más 6 al cuadrado, ¿no? Menos ahí está. Lo dejaré ahí. El objetivo no era desarrollar ninguno, ¿sí? Solamente era mostrar la composición, la idea de composición, ¿sí? Ya vamos a continuar, va a haber ejercicios donde vamos a tener que desarrollar hasta el máximo, ¿sí? Continuamos, ¿sí? Y ahora vamos a continuar. Aquí les voy a dejar su ejercicio de evaluación, aquí está. Pero esto lo voy a hacer yo, con ustedes lo voy a hacer, sí. Esto sí, y hay que desarrollar hasta el máximo. Encuentre, dice, la composición. Ahora sí, aquí tenemos las dos funciones. Encuentre la composición, sí. Fácil. Aquí está la composición. Ya sabemos cómo funciona, ¿no? Les decía, terminando la anterior planilla vamos a estar más claro, vamos a tener la idea más clara de lo que es la composición. En lugar de composición, pues fácil, colocamos paréntesis. Así, ahí está. Eso sería definición de composición. Muy bien. Definición de composición. Ahora podemos usar la definición de f. Aquí está f de triángulo. Pero f, fíjense cómo se define. X cuadrado más 3x. Entonces esto sería f de triángulo, va a ser x cuadrado más 3x. Entonces sería g de x así al cuadrado, ¿no? Si está bien, es como si fuera eso el triángulo o la x si desean, más 3x más 3 veces g de x sería en este caso. Claro que sí, porque así se define f. Ya, muy bien. Ahora vamos a reemplazar el valor de g. G, ¿cuánto vale? G vale esta suma. G vale 2x cuadrado más 1 elevado al cuadrado más 3 veces. Otra vez g vale esta suma. Los reemplazamos. G de x sería 2x cuadrado más 1. Lo empezamos a desarrollar, usamos sus propiedades. Esto sería un binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado, eso se hace el primero al cuadrado, así, el primero al cuadrado, más el doble producto, ¿no ve? Del primero por el segundo. Doble producto del primero, así, por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ahora vamos a distribuir el 3. Sería 3 por 1. Perdón, 3 por 2. 3 por 2, 6. 6x cuadrado. Y aquí por último, 3 por 1. Eso es 3 nomás. Ahora aquí usamos las propiedades de potencia. Las propiedades, ahí está la mano, ¿no? El cuadrado se distribuye así a ambos. Ahí está. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado, ¿sí? Podemos colocar así, x cuadrado elevado al cuadrado, así, paso a paso, ¿no? Más 2 por 2, 4 por 1, 4. Más otra vez, aquí aparece 1 cuadrado, pues eso es 1, ¿no? Más, y copiamos todo lo demás.
Ahora aquí, esto se puede desarrollar, ¿no? Se multiplican así cuando hay exponentes y paréntesis. Aquí está su propiedad. Todo es propiedad, ¿no? Sería 2 al cuadrado, 4. 2 por 2, 4 también en el exponente, sería x a la cuarta. Estos dos se pueden sumar. Me va a quedar 4 más 6. 4 más 6, 10. 10x cuadrado. 1 más 3, ¿cuánto es? 4. Ahí está, eso sería la composición entonces. Entre las propiedades de composición están las siguientes. No tiene muchas, sí. Por si acaso no es conmutativo. No se puede dar vueltas. No es lo mismo f con g que g con f. Diferentes, ¿sí? Te va a dar otros resultados, ¿sí? No es conmutativo, ¿sí? Pero como pueden ver sí es distributivo. Como pueden ver, sí es distributivo, se puede distribuir, ¿sí? Ahí está. Ya, ahora como ejercicio de participación para la próxima, este va a ser 1. Sí, a veces hay como ejercicio de evaluación, ¿no? A veces hay ejercicios un poco más tranquilos y a veces no tanto. Ahí está. Es el mismo ejercicio, pero tienen que encontrar su otra composición. Dime, Adriana, sí. Disculpe, ingeniero, ¿puede volver un ratito al otro ejercicio que resolvió, por favor? No te preocupes, muy bien. Les voy a pasar la planilla esta noche. Mil disculpas si no les pasé. Me insisten nomás, que si desean algo, una planilla, me insisten en el grupo mismo una y otra vez. Y es que esta semana estaba en exámenes y estábamos entregando notas, entonces ha sido nomás complicado. Sí, dime, Gabriela, sí. Ingeniero, Sí, ¿esta sería la evaluación 13? la evaluación, la que viene sería la 13, le corresponde. Si es así, la 13 va a ser, sí. La 13 para el día lunes, sí. Sí, creo que estamos en 13, sí. ¿Cómo se van a dar cuenta? Listo, gracias, ingeniero. Muy bien, ahí está. Continuamos. Ahora vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer para que esté más claro para qué sirve la composición. Y vamos a ver que la composición está en todo. Generalmente, ¿dónde está la composición? Alguna vez seguramente le han cargado o le han alzado a su hermanito, a su sobrino, ¿no? Le han alzado, le han levantado a su sobrino cuando era niño, o a su hermanito, hermanita, en fin. Entonces, cuando estás haciendo esa operación de alzar, le estás protegiendo, ¿no? Aquí está tu hermanito, por decir, aquí está, ¿no? Se ve, ¿no? Aquí está, es un bebé, ahí está. Se le puede alzar, se le abraza, ¿no? Igual a los cachorritos también, cuando tenemos una mascota que es muy pequeña, a veces lo abrazamos, entonces lo sostenemos entre nuestros brazos, ¿no? Un pesito, por decir, ahí está. Esa operación que estás haciendo se podría comparar con la composición. Eso es la composición, sí. ¿Cuándo hay composición? Generalmente cuando tenemos una función afuera. Aquí está, miren la función afuera, que le está sosteniendo, le está abrazando, le está cubriendo a otra función, miren. ¿Esto qué es? Composición de entrada. ¿Sí? Por ejemplo, si escribo otra función seno, y esto lo está protegiendo, lo está abrazando al x más 1, por decir.
Eso es composición de entrada. Son composiciones, ambos. Es muy difícil que la suma lo sea. Por ejemplo, esto, por ejemplo. Así, eso no es composición, miren. No hay nada que está protegiendo de esa manera, ¿no? Entonces así se puede identificar la composición. Muy bien, entonces vamos a ir definiendo funciones y vamos a ver que esta función, como está aquí, se define como una composición. Ya, vamos a empezar desde adentro o desde afuera, así como estamos acostumbrados. La función seno es la que está afuera. Entonces f sería seno de x, vamos a colocar así, seno de x, ahí está. La función seno. La que viene, la que está más adentro aquí, le está sosteniendo la función logaritmo de x. Muy bien, ahí está el logaritmo de x. Luego, más adentro, fíjense quién está. La raíz cuadrada. Ahí está, la raíz cuadrada de x está más adentro, ¿no? Sí. Pero adentro de la raíz, esto le está sosteniendo la raíz a otra función también. Más adentro está x cuadrado menos 1. Ahí está. Pero ¿por qué es así? Verificaremos si en realidad es así. Sí. Muy bien. ¿Cómo calculamos esta composición? Voy a calcular todo esto y voy a probar que todo esto es y. Y, ¿no ve? En lugar de composición, ¿qué se anota? Fácil, se anota el paréntesis. Sí. Fácil calcular esta composición. Ahí está, paréntesis, FGHJ. Ahí está. Pueden hacerlo como ustedes deseen ahora. Podemos hacerlo como sabemos. Esto es la x, ¿no? Ahí está. F de x, ¿a qué es igual? Pues seno de x. Usaremos eso. Seno de x sería. En nuestro caso va a ser entonces seno de todo eso. Ahí está, así. Ahí está, seno de todo eso sería así. Continuaremos. Ya, muy bien. Ahora queremos encontrar esto, lo que está aquí adentro, adentro del paréntesis. Ya. G de todo esto. Nos concentramos en eso. G de todo eso. Esto es como si fuera el X, ¿no? Sí. Es como si fuera el X, ahí está. G de X. G de X. Pero G de X es logaritmo de X, sí. Entonces esto va a ser de la siguiente manera. Sería seno, anotamos. Paréntesis. Ahora quiero calcular G de todo esto. Sería logaritmo de todo eso, ¿no? G de todo eso va a ser logaritmo de todo eso. Pero todo eso es H y J de X. Ahí está, con mucho cuidado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien, ahora me falta calcular H de esta cantidad. H de esta cantidad ahora. Es como si fuera H de X, ¿no? H de X, sí. Pero eso es la raíz cuadrada. Y entonces voy a copiar aquí seno, paréntesis, logaritmo, paréntesis. Ahora sí, H de X. Eso es raíz de X. ¿Raíz de quién? De todo eso. Pero todo eso va a ser J de X, ¿no ve? Sí. Un paréntesis y otro paréntesis. Ahí está. Ahora sería, ¿quién es J de X? Pero J de X es X cuadrado menos 1. Lo reemplazaremos, aquí adentro está así. Entonces, en lugar de J de X, vamos a colocar la X cuadrado menos 1, lo que corresponde, ¿no? Eso es J de X, ¿sí? Cerramos dos paréntesis. Pero todo esto, ¿cuánto vale? Por el ejercicio, todo eso vale Y. ¿Qué hemos probado entonces? Que toda esta composición en realidad había sido esto. Había sido Y. Ahí acaba la explicación
una explicación más de lo que es composición, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, sí. Vamos a continuar. Ahora con estos ejercicios, sí. Sí, voy a resolver las evaluaciones de la anterior clase, va a haber tiempo. Esto entonces lo vamos a hacer. Ya, muy bien. Encuentre una función g, dice. En este caso tenemos que manipular las funciones. Esto es de su práctica. Encuentre una función g de tal manera que se cumpla estas dos igualdades, ¿no? Ya con mucho cuidado hay que manipular. Por ejemplo, esta composición, ¿cuánto vale? Pues vale menos 4x más 13. Están de acuerdo, ¿no? Eso vale esa composición. Claro, eso es hipótesis, dato. Eso es dato. ¿Cuál es la idea de qué es lo que tenemos que hacer? Dado estas dos funciones, f, y dado la composición, pues tenemos que encontrar g. El g que satisface ambas, que satisface sobre todo esto, ¿no? Una g, debe haber alguna g que satisface. Eso tenemos que encontrar, ¿sí? No es difícil operar esto si sabes lo que es la composición, ¿sí? ¿Qué es la composición? A ver, f de g de x. Eso es la composición. Exacto. En lugar del redondito colocamos paréntesis, ¿no? Sí. Entonces, eso había sido menos 4x más 13. A esto lo vamos a colocar como ecuación 1. Claro, está bien. En lugar de composición has anotado el paréntesis, correcto. Eso es la ecuación 1. ¿Sí? Ya continuamos. Ustedes saben que el f de x es esta expresión. Entonces podemos hallar. Entonces hallemos lo siguiente. Lo mismo. F de g de x. Eso vamos a calcular. F de g de x. ¿Cuánto sería? Pues f de g de x sería menos 4 por g de x menos 4 por perdón, si f de x vale esto, entonces este es como si fuera el x, ¿no ve? Sí. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto va a ser 2 por g de x menos 5, ¿sí? Obviamente aplicando aquí, ¿no ve? Si esto es f, esto sería su composición, ahí está. Esto sería como ecuación 2. Podemos ahora, observando la ecuación 1 y 2, podemos igualar ambas ecuaciones, ¿no? Igualando 1 y 2, ¿sí? Claro que sí, porque el miembro de la izquierda son iguales. Por lo tanto, si esta expresión es igual a esto y esto es igual a esto, tenemos que esta expresión 2g de x menos 5, pues tiene que ser igual, no queda de otra, tiene que ser igual a esta cantidad, ¿no? A menos 4x más 13. Sí, porque los miembros de la izquierda son iguales, ¿sí? Pero de aquí podemos despejar g. Eso vamos a hacer.
Y con eso acaba el ejercicio, ¿sí? Vamos a tener el menos 5 está restando, pasa a sumar. Sería 2g de x igual menos 4x más 13. El menos 5 pasa a sumar, más 5. G de x igual a menos 4x más, aquí tenemos 13 más 5, 18 sería, ¿no? 13 más 5, 18. El 2 está multiplicando, pasa a dividir. El 2 está multiplicando, pasa a dividirse. Aquí está, divide a ambos, ¿sí? ¿Cuánto vale g de x? Menos 4 entre 2. 18 entre 2. Continuamos, sí. En los problemas 27 y 28 exprese f como una composición, dice. Muy bien. A ver, piénsenlo, ¿cómo sería 28 mientras llamamos lista? Este 27 podemos dejar como evaluación, sí. Este 27 podemos dejar como otra evaluación aquí. Dice que el f lo tenemos que escribir como dos composiciones, ¿no? Como la composición de f con g, ¿sí? F mayúscula tienes que escribir como dos composiciones, como f con g, ¿sí? A ver, esto estén pensando en clases. Esto como, ¿quién sería el f y el g? Si ya lo tienen, levantan su mano, ¿sí? Y aquí Álvaro Apasasi. Presente, Licen. Sí, muy bien. Daniel Rubén. Erwin Diego. Presente, Lice. Muy bien. Luis Joaquín Ceballos. Presente, Lice. Muy bien. Valeria Giselle. Presente, Licen. Sí, muy bien. Ya continuamos. Yacira Francia. Presente, Lice. Muy bien. Jocelyn Cusi. Zulma Ururi. Presente, licenciado. Sí, muy bien. Presente, Sí, licenciado. muy bien, aquí te vamos a anotar. Zulma Ururi, ¿no ve? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Jocelyn Cusi también está ahí, perdón. Presente, lice. Sí, muy bien. Ahí está. Continuaremos. Alejo Adubiri. Presente, licenciado. Sí, muy bien. Mamani Huanca, Evelina. Presente, licenciado. Ya, muy bien. Quispe Cachaga Dainor. Presente, Licen. Muy bien. Leonardo Aguilar Muñoz. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches, sí. John Quispe María.
Limachi Cachi Susana. Presente, Inge. Sí, muy bien. Sánchez Rivera Mateo. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Marco Antonio Cuellar. Presente, Lice. Sí, muy bien. Daniel Cuellar. Presente, Lice. Muy bien. Simón Salazar Yara. Aquí, Lice. Sí, muy bien. Saavedra Rivas Rodrigo. Presente, Inge. Sí, muy bien. Gabriela Ceballos Suárez. Presente, ingeniero. Sí, muy bien. Iber Mamani Aymuro. Presente, Lice. Sí, muy bien. Ramírez Enríquez Jocelyn. Presente, Lice. Muy bien. Mayerly Devi Cutili. Y Salgado Belis Luis. Presente, Licen. Sí, muy bien. ¿Alguien falta? Sí, en lista, tal vez por ahí. Ingeniero, a mí me... A ver, apellido. Aillón Quispe. John Quispe. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Licen, Santander Mamani. Muy bien. Y ahora sí vamos a continuar. Les comento que están todos, ¿no? Todos están excepto Mayerly. Y creo que Mayerly no está en cálculo 1, pero vamos a... Entonces están todos. Y ahora continuamos. Tal vez alguien tiene la F y la G definidos por aquí, ¿sí? A ver, vamos a ver. Ya. Álvaro, ¿cuánto sería f de x? ¿Cómo lo definimos? 1 sobre x. Muy La bien. g de x, x cuadrado más 9. Eso, muy bien. Aquí está el f de x, 1 sobre x. Está bien. ¿Y quién es el g de x? Álvaro dice x cuadrado más 9. ¿Sí? Entonces lo vamos a verificar. Y eso también tienen que hacer aquí, ¿no? Tienen que definirse y lo verifican, ¿sí? Lo vamos a verificar. Muy bien, entonces lo verificamos. La composición fácil, la composición es f con paréntesis g de x. ¿Sí? Entonces ahora vamos a encontrar f de g de x, analizando las funciones que nos definió Álvaro. ¿Sí? Pero f de g de x, aquí es como si fuera el x, ¿no? Sería 1 sobre todo eso. 1 sobre todo eso. En este caso va a ser 1 sobre g de x. Ahí está. Eso es f de g de x. Muy bien. 1 sobre g de x. Pero g de x vale x cuadrado más 9, ¿no? Aquí anotamos, eso es x cuadrado más 9 es g de x. Pero este cociente, ¿cuánto vale todo ese cociente? Todo ese cociente es f mayúscula. F mayúscula, sí. Por lo tanto, aquí vamos a tener F mayúscula, sí. En consecuencia, esa composición vale f de x, y con eso queda aprobado. Y ahora continuamos, ¿sí? Ya. Lo que viene es el último concepto, entonces ahora vamos a resolver sus, a modo de descansar también, sus evaluaciones al ISTEN, y se van a calificar de la anterior evaluación, ¿no? Del día de hoy, ¿sí? Eso vamos a resolver. Esto también no les debo, ya se resolvió esto era de la anterior semana. Tienen que llegar a la misma solución y su procedimiento tiene que estar correcto, por eso estamos resolviendo, ¿sí?
lo ideal es que resuelvan con los métodos que hemos aprendido, ¿no? Eso obviamente, sí. Por eso estamos explicando. Ahora sí, lo siguiente entonces. Aquí están los dos ejercicios, sí. Rápido es esto, ¿no? Esto sería la restricción en el 16 sería pues que x cuadrado menos 1 sea distinto de 0, ¿sí? Ustedes pueden resolver la igualdad por lo pronto, sí. Ahí está. Esta es la restricción, esto es lo que tenemos que resolver, ¿no ve? Diferencia de cuadrados. X más 1, x menos 1, igual a 0. De aquí, los x está claro cuánto vale. Vale 1 y el otro x vale menos 1. Ya, muy bien. Recuerden que la restricción tienen que resolver. La restricción dice el denominador tiene que ser distinto de 0. Esto por lo tanto es distinto de 0. Por lo tanto esto es distinto y distinto también. De donde, ¿cuál sería el dominio? Su respuesta. El dominio de la función, esto hemos hecho, sería todos los reales menos, hemos hecho algo parecido, menos el 1 y el menos 1. Todos los reales menos el 1 y el menos 1. ¿Sí? Ahí acaba. ¿Sí? Díganme si. Sí, díganme si. Me pueden interrumpir nomás, no se preocupen si a veces pueden interrumpir, no es necesario que les dé autorización, ¿no? A ver, dime Gabriela si. Dime Gabriela si. Disculpe, ingeniero, estaba copiando. Ah, ya, no te preocupes. Me salió el resultado, pero yo saqué igualando a 0 igual. Ah, ya, si eso. Pero me salió el resultado de menos 1 y 1. Fíjense, si han colocado 1 y menos 1 como resultado, tendrían que haber colocado distinto. Si han colocado igual, está mal, porque no tiene que ser igual, tiene que ser diferente, ¿no ves? Si han llegado aquí como solución, también está bien, sí. Tal vez han llegado aquí, sí. Aquí el x distinto de 1 y de menos 1. Si es así, colóquense su nota que corresponde, ¿no? Aquí. El siguiente, esto es la raíz. Muy bien, eso está fácil, sería 5 menos x sobre x, sí, mayor o igual que 0. Ahí está, eso así tiene que pasar, esto tienen que resolver, ¿no? Eso dice, aquí multiplicamos por menos 1. Entonces va a ser menos por más, menos 5, menos por menos, más x sobre x. ¿Sí? Si estamos multiplicando por menos 1, la desigualdad cambia. Si es mayor o igual, pues menor o igual que 0. ¿Sí? De aquí tenemos dos puntos críticos, ¿sí? El 0 del denominador, ¿no? Y el 5. Muy bien, entonces lo graficamos. El 0 y el 5. Más, empezamos, perdón, siempre de la derecha, más, menos y más. Ahora dice mayor igual, menor igual, perdón. Menor igual es la última desigualdad. En esto hay que basarse. Se pintan los negativos porque dice menor igual, la última desigualdad, ¿no? Y además es cesado en 5. No es cesado en 0, abierto en 0 por si acaso, ¿sí? Porque está en el denominador ese punto crítico, ¿sí? Por lo tanto, colocamos el dominio de la función es
sería el intervalo abierto en 0, ¿no? Abierto en 0, ahí está, y cerrado en 5. A esa respuesta, esta es la respuesta que vale. ¿Sí? Se han colocado cerrado en 0, ya está mal igual, ¿no? No puede ser cerrado en 0. Abierto en 0, cerrado en 5. ¿Sí? Y ahora sí, continuamos a ver qué viene. Esto les pedí también, ¿no? La suma, y con esto ya no les debo ninguna evaluación, ¿sí? Esto, la suma, la resta, el producto y el cociente, ¿sí? Sería de la siguiente manera, ¿sí? Como tengo espacio aquí arriba, lo voy a hacer, ¿sí? Una línea voy a colocar. Ahora la suma, ¿sí? Directamente puedo hacer, ahí está la suma. Fácil sería x sobre x más 1 sobre x. ¿Sí? Entonces sí se puede sumar, y su suma es mínimo común, tenemos que sacarnos suma de fracciones. ¿Sí? Ahí está. Dividido entre x más 1, pues x nomás por x cuadrado más esto entre x con x se van, x más 1 por 1, x más 1, suficiente. Se han entregado hasta ahí. Podrían haber distribuido el denominador también. Si han hecho eso, vale también, ¿no? Tal vez lo han distribuido. Muy bien, válido es si lo distribuyeron. Ahí está, eso sería su suma. Ahora su resta. A su resta va a ser muy parecido, ¿no? Directo la respuesta, incluso podemos copiar, a ver, igual. ¿Sí? La resta de fracciones. ¿Sí? Fíjense en qué número están, si se están equivocando en qué número es, si no, ahí está, x por x más 1. La resta les comento que tiene que darles x cuadrado menos x menos 1, ¿sí? Así es. Porque el menos está delante, seguramente al restarlo menos un paréntesis colocaste, ¿no? Y distribuís, lo vamos a distribuir el menos y cambia el signo de todos, por eso es menos x menos 1. ¿Sí? Ahí está. Compárenlo, el otro sería el producto. F de x por g de x. ¿Sí? Sería eso el producto. Ahí está. Esto por 1 sobre x. ¿Sí? Esto está fácil. En el producto se puede simplificar. ¿Sí? La x con la x se van y te va a quedar 1 sobre x más 1. ¿Sí? Ahí está. Eso es el producto, ¿no? Y aquí por último el cociente. F entre G. El cociente, ¿sí? Pero F es X sobre X más 1. Ahí está. Y G 1 sobre X, ¿no ve? Y aquí es extremos con extremos, medios con medios, ¿sí? X por X, X cuadrado sobre 1 por X más 1, X más 1 nomás, ¿sí? Son ejercicios también de su práctica, ¿sí? Podrían estar avanzando su práctica y en la misma práctica no es necesario que hagan 2 veces. En su misma práctica, como son los ejercicios, entonces vayan ordenando y vayan colocando en su práctica. Sí, dime, Es que Adriana, tenía una sí.
Del último ejercicio, ¿cada uno va a valer un punto o todo vale un punto? De este último, ¿no ve? No, del último, donde era de la suma, no. resta, multiplicación y No, división. todo esto valdría 1, sí. Los 4, sí. Pero Ya. con esas reglas, eso tengan muy claro. Si se han equivocado en 1, directamente 0, sí. No podrían equivocarse en 1. Si en 1 se han equivocado, Sí. por lo menos el signo está mal todo. Es 1 o nada, sí. Eso, califíquense entonces, ya saben. Dime, Gabriela, sí. Ingeniero, para lo de la práctica, seguimos manteniendo que sea la práctica de la evaluación del parcial 1, Sí, los ejercicios justo, múltiplos de 3, seguimos manteniendo. los múltiplos de 3 justo tienen que continuar lo que es funciones de la práctica 1, y luego vamos a continuar con múltiplos de 3 también. A la práctica 2 ya vamos a entrar próxima semana, sí. Próxima semana ya Listo, entramos. eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Sí, porque eso sí, estén haciendo su práctica. Estos son ejercicios de su práctica también. Y ahí está, ya no les debo más evaluaciones. Ahora vamos a continuar. Aquí tienen sus 2 evaluaciones para la próxima, ¿no? Esto que no está muy difícil. Y este otro también. Prohibido equivocarse, que hay que pensarlo bien. Y ahora sí vamos a continuar. Descansen por favor 2 minutos y vamos a entrar a otro subtítulo. Espero que haya estado claro lo que es la composición. Eso es todo, sí. Aquí me van a disculpar esto. Vamos a ahora sí, continuaremos, sí. Si está todo bien. Ahora sí, este concepto vamos a llevar ahora de función inversa. Hay tiempo, lo podemos hacer, incluso tal vez lo terminamos. Vamos a ver. La composición espero que haya estado claro. Vamos a continuar ahora con la función inversa. Tiene que ver igual con composición algo, no es distinto a eso, ¿no? ¿Qué es una función inversa? Primero, tiene que ser una función 1 a 1, dice. 1 a 1, vamos a ver qué es 1 a 1. Con dominio X y rango Y. La inversa, ¿quién es? Es la función f a la menos 1, esa es la inversa, ¿no? La inversa de f, ¿quién es? Es f a la menos 1. Pero como ustedes pueden ver, y este concepto va a estar claro seguramente en la próxima clase, vamos a hacer hoy un preámbulo. Vamos a explicar, pero la próxima clase va a estar más claro. ¿Sí? F, como pueden ver, va de X hasta Y. Entonces, f a la menos 1, ¿de dónde a dónde va? Pues va de Y hasta X. F a la menos 1 va de Y hasta X. Al revés, eso dice aquí. Si f va de X a Y, f a la menos 1 va de Y hasta X. F a la menos 1 va de Y hasta X. Muy bien. La composición, como pueden ver, para que sea función inversa tiene que cumplir 2 cosas. Esta composición tiene que darte solo X. Así. F compuesta con f a la menos 1 tiene que darte X. Y también f a la menos 1 compuesta con f también tiene que darte X, te comento. ¿Sí?
ambas composiciones existen y tienen que darte el mismo resultado, x. Entonces, si pasa eso, resulta que f a la menos 1 se llama la inversa de f. Se llama la inversa de f. Podemos pensar, ¿no?, que f a la menos 1 es la inversa de f. ¿Está bien? La notación de inversa lo vamos a escribir como está aquí, f a la menos 1, ¿sí? Y se lee f inversa, ¿sí? Es una función. ¿Qué clase de función? De tal manera que, pues, tu composición, como puedes ver, la composición te da x. F compuesta con f a la menos 1, x. F a la menos 1 compuesta con f, x también, ¿sí? Muy bien. Vamos a aclarar poco a poco este concepto. Primero hablaremos de qué es una función 1 a 1, se dice, corríjanlo, 1 a 1 es, ¿no? Generalmente en el colegio sabe haber peleas a veces, ¿no? Eso es, no sé si en todos los colegios, sí, pero alguna vez saben retarse en el colegio, ¿no ve? Y saben decir la palabra, ya, se van a pelear, pero que sea 1 a 1, ¿no ve? Que sea 1 a 1, sí. Tiene que ver esto un poco, sí, porque la idea es eso, que sea 1 a 1. Vamos a ver por qué. ¿Cuándo pues una función es 1 a 1? Vamos a aclarar eso. Es 1 a 1 si toda recta horizontal corta la gráfica en un solo punto. A ver, por ejemplo, esta función que voy a dibujar aquí, esta función que estoy dibujando, es 1 a 1. ¿Por qué? Porque toda recta horizontal, miren, corta la gráfica en un solo punto. Toda recta horizontal, como dice aquí, toda recta horizontal, pues corta la gráfica en un solo punto, ¿sí? Ahí está, por eso es 1 a 1, ¿sí? Ahí está. Ahí está. En cambio, ¿cuándo sería, no sería 1 a 1? En este caso. En este caso no sería 1 a 1. ¿Por qué? Miren, voy a agarrar una recta horizontal. Y pasa por dos puntos. ¿Y eso qué tiene que ver con el nombre? Otra vez, ¿por qué es 1 a 1? ¿A qué se refiere? Sí. Miren aquí, vamos a ver lo siguiente. Miren aquí, agarro una x, x1 lo voy a colocar, y miren, se agarra con esta y1 lo voy a colocar, ¿está bien? Este x1 se agarra con esta y, con esta altura, con este y1, pero aquel otro x2 también se mete, digamos, por decir, a la pelea, ¿no? Se mete a la pelea, ahí está. Y el x2 se agarra también con y1. Ambos se están agarrando con y1, miren, y eso no puede ser, porque la función es 1 a 1, como dice, a eso se refiere. Esta función, como tal, no tiene inversa. No tiene inversa, sí, porque para que tenga inversa, la función tiene que ser 1 a 1, y recién podemos definir la inversa de f. Tiene que ser entonces la función 1 a 1. Podemos concluir, y para eso es importante que la función sea así, se puede concluir, f aquí no tiene inversa, ¿sí? Está bien, porque para un y, pues hay dos x, ¿no ve? Hay x1 y x2. Ahí está, esto no tiene inversa. En cambio, miren, en esta función que estamos observando aquí, no pasa eso. Miren, aquí voy a agarrar, por ejemplo, un x1. Este x1 que se agarre aquí con el y1. Pero no hay otro que se meta, miren, no hay otro y, o no hay otro x tampoco. El x1 con y1. ¿No ve? ¿Se dan cuenta? El siguiente, por decir,
Aquí un x2 con este y2. Pero como pueden ver, no hay otro que se incluya en este punto, ¿sí? Como en este caso, ¿no? Un valor de y para 2x. Sí, por eso es 1 a 1 es esta función. Agarramos el x3, solo le corresponde el y3, nadie más. El x3 se agarra con el y3, así. Entonces, por eso es, por esa razón se conoce como 1 a 1, y podemos decir esta función sí tiene inversa. Aquí abajo vamos a colocar f es 1 a 1, y eso te va a garantizar, por lo tanto, f tiene inversa. En cambio aquí f no tiene inversa, f no es 1 a 1. Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Entonces, Inge, para estos ejercicios va a ser necesario que hagamos la gráfica, ¿verdad? Sí, eso vamos a hacer justamente. El GeoGebra, espero que ya se hayan instalado el GeoGebra. Vamos a usar también a veces la gráfica, va a ser importante a veces la gráfica, sí. Ya, entonces vamos a decir encuentre la inversa de la siguiente función. Esto vamos a hacer como ejemplo, como el último ejemplo, y para la próxima, como el último ejemplo vamos a hacer esto. Dice lo siguiente: encuentre la inversa. Pero por lo pronto no voy a ser tan estricto con la gráfica. Vamos a encontrar nomás para la próxima sí, vamos a ser más estrictos con la gráfica. Hoy veremos el método, cómo se calcula la inversa. Eso sí. Ya. Podemos hacer lo siguiente, sí. Rápido es, sí. Tenemos el ejercicio, aquí está, y igual a 2 menos x, 1 menos x, así es el ejercicio, ¿no? Y de esto queremos calcular su inversa. Entonces vamos a hacer el cambio de variable, o hacer el cambio. A ver, primero colocaré por orden hallar la inversa. Y para eso, hacer el cambio. Hacer lo siguiente: en lugar de x, vamos a escribir y en el ejercicio, sí. Y en lugar de y, pues vamos a escribir x. A ver, ¿cómo sería? En el ejercicio sería, en lugar de y, escribimos x. X igual. Y en lugar de x, vamos a escribir y. Entonces, no parece tan difícil. Vamos a tener, por lo tanto, 2 menos y, ¿no ve? 1 menos y. Ahí está. Sí, eso es. En lugar de x escribimos y en lugar de y escribimos x. Luego, si tenemos esto, ¿qué viene? Sí. Tenemos que despejar y. Esto está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicarse. X por 1 menos y. Así es. Ahí está. El x lo voy a distribuir. X por 1. X nomás. Más por menos. Menos. X por y. XY. Ahí está.
vamos a despejar y, ¿no? A ver, el menos y que está restando, que pase a sumar. A ver, el menos y pasa a sumar. Y menos x por y. Igual, el x que está sumando, que pase a restar. 2 menos x. Está ahí. Aquí la y puedo factorizar. Me va a quedar y factorizado. Sería, factorizamos la y, ¿no? Y con y se van, me queda 1 menos y con y se van, se simplifican. X por y dividido entre y se dice, ¿no? Y con y se van, me queda x. Está 1 menos x. De aquí tenemos que despejar y. Falta aún. ¿Cuánto vale y? Sería y vale 2 menos x sobre 1 menos x. 2 menos x sobre 1 menos x. Ya hemos despejado y, como pueden ver, sí. Ahora les comento que aquí termina. Esta y que está despejada, la nueva y, esta es la función inversa de f. Es decir, la función inversa de f a la menos 1 es igual a 2 menos x sobre 1 menos x. Así se encuentra la inversa, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, sí. Ingeniero, Sí. en y siempre tendríamos que poner función inversa de x. Exacto. En lugar de y tenemos que colocar función inversa de x, sí. Función inversa de x. Ya. Eso. En lugar de y tenemos que colocar f inversa de x. ¿Cómo se encuentra haciendo este cambio, no? X en lugar de y en lugar de x. Reemplazamos en el ejercicio, ¿sí? Y de este ejercicio, de este nuevo ejercicio, despejamos y, ¿sí? En este caso ha dado lo mismo. Si se dan cuenta, la inversa es lo mismo que f, pero eso es casualidad. La inversa es lo mismo que f. Aquí está f, pero la inversa es lo mismo. Eso es casualidad, por si acaso. No siempre pasa. No siempre son iguales, ¿sí? Ya. Como última evaluación, algo más difícil van a ser estos, ¿sí? Esto es la última evaluación, pero después voy a explicar esto la próxima y les voy a dar otro. Por ahí no pueden llegar al resultado, ¿no? No saben cómo hacer, entonces de todas maneras yo lo voy a hacer la próxima clase y les voy a dar otro, pero esto es, si tienes la confianza, hazlo. Si no, estate resolviendo la práctica nomás, como estate resolviendo la práctica por ahí. Si tienes confianza, hazlo, ¿sí? A ver qué dice. No es tampoco difícil. Tenemos f y tenemos g, así lo he escrito, f y g. Es que y es variable, te puede hacer confundir. F de y, dice, pero no estamos acostumbrados a f de y, pero y es variable. En lugar de y puedes escribir obviamente x. Ya tienes f de x, miren. Aquí lo mismo. De esto encuentren su inversa, ¿sí? Tal como hemos encontrado, ¿sí? La inversa. Obviamente, porque deseas esta expresión, ¿sí? ¿Y de esto qué vamos a hacer con esto? De esto también encuentren su inversa. ¿Quién es la inversa, pues, de esta expresión? De g a la menos 1. Su inversa sería g. Por si acaso, la inversa de g es g a la menos 1.
pero la inversa de g a la menos 1 pues es g. O sea que así funciona, ¿no? ¿Quién es la inversa de g? G a la menos 1. Pero la inversa de g a la menos 1 pues es g. Así. La inversa de g a la menos 1 es g. Entonces tienes que encontrar la inversa de g a la menos 1. Haces lo mismo, lo que hemos explicado. Lo mismo haces para encontrar g. Luego de encontrar eso lo compones ambos. Y así tienes que llegar a estas respuestas. Ya, eso también es su evaluación. Ya tienen 3, ¿no? No hay examen recuperatorio, eso de la materia no hay recuperatorio. Si en el examen se han sacado baja nota, esa es su nota, sí. No hay examen. ¿Cuál es su recuperatorio? Empiecen a trabajar con estos problemas, sí. Ese es el recuperatorio. Ahora sí, ya no faltan, ya hemos acabado, estamos, no sé si estoy haciendo rápido, pero está bien, ¿lo ve? Ya. Sí, ingeniero. Ahora sí. Tenemos unos minutos más, entonces nos divertiremos, calcularemos la inversa de esto. A ver, ustedes calcúlenlo la inversa. Y levantan su mano cuando terminen. Si vamos y después a la próxima clase ya vamos a discutir sobre esto. A ver, calculen su inversa. ¿Cómo sería? Como les he explicado, ¿sí? De esta función f de x igual a x cuadrado. Aquí está, de esta función. Calcúlenlo su inversa, ¿sí? Eso sí lo han acabado. Me dicen, siempre vamos a dar prioridad a los que tienen poca participación aquí. Ya, muy bien. Ya, muy bien. ¿Cuál es la inversa, Erwin? Raíz de x. Muy bien. Álvaro, ¿te sale lo mismo? Sí, sí, dicen. Ya, muy bien. La raíz de Más. x. Más menos, eso, muy bien. Más menos raíz de x. Miren, aquí está el ejercicio y es más menos raíz de x. Eso sí, vamos a ver por qué. No voy a explicar la parte teórica, alguien va a decir, la parte teórica vamos a explicar la próxima. Este ejercicio tiene su parte teórica y nos va a ayudar a entender mejor la definición, pero por lo pronto calcularemos su inversa nomás, como sabemos. Tenemos que, este es el ejercicio, calculamos su inversa. En lugar de x anotamos y en lugar de y, x, pues eso sería x igual a y cuadrado. Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Hemos hecho el cambio, estamos calculando la inversa. Luego de esto tenemos este ejercicio, de aquí tenemos que despejar y. Ya, muy bien, y cuadrado igual a x. Despejamos y. El cuadrado pasa como raíz. El cuadrado pasa como raíz. Ahí está, como raíz de x, ¿no? Está bien, el cuadrado pasa como raíz de x. Pero ustedes saben que pasa además con sus dos signos. Uno con signo más y otro con menos, ¿sí? El cuadrado pasa como raíz, ¿sí? Con sus dos signos, uno con más y otro con menos. Y eso vamos a analizar ya la próxima clase, porque ha salido dos resultados. ¿Habrá dos inversas? Eso la próxima clase les voy a responder, ¿sí? Por lo pronto, esa es la inversa, ¿sí? ¿Cuál de ellos será correcto? Ambos serán correctos. Eso la próxima clase, al comienzo de la clase les voy a responder.
pero podemos considerar por lo pronto que esto tiene dos inversas. Y la próxima les respondo. ¿Sí? Si no hay preguntas, entonces nos vemos el lunes. Hasta luego, sí. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. licenciado. Luego, ingeniero. Hasta luego, sí. Hasta luego, sí. Gracias, Licen. Listo. Licen, una consultita. Dime, Daniel. Dime, Daniel, sí. Es algo muy personal. Es algo muy personal, Licen. Es que en mi examen Ya. tuve una mala nota y hasta ahora no puedo participar ni tengo choque de horario en todas sus clases. Ya, entonces, No puedo participar sí, siempre. las evaluaciones te recomendaría que trates de hacer la mayor cantidad de evaluaciones, porque si tienes 20 evaluaciones bien hechas, entonces ya no vas a dar segundo parcial, eso sería 20 puntos directo vas a tener, sí. Eso les recomendaría, sí. No están muy complicadas las evaluaciones de esta clase. Hemos dado 3. Generalmente explico y damos evaluación, sí. 1, 2, eso les recomendaría, por favor, a los que sí les falta nota. Yo sé, digamos, pero aún así, aunque se hayan sacado baja nota, les comento que aprueban porque el último parcial vale 30. Y en el tercer parcial se define todo. En el tercer parcial tienen que hacer todo lo que puedan en evaluaciones, en participaciones, en todo, sí. Pónganse las pilas, sí. Y así, sí. Ahora, para enmendar el primer parcial con la práctica, no hay nada, ¿no?, que se pueda hacer. Veremos cómo rindes en este segundo parcial. Si tienes evaluaciones, estás rindiendo mejor, entonces yo mismo puedo tomar, tal vez como es el primer semestre, siempre vamos a tomar alguna decisión, voy a tomar, sí. Pero el segundo semestre traten de mejorar, sí. Y si les falta nota, entonces vamos a ver cómo les puedo ayudar con alguna práctica para su vacación, podría darles. Pero sí o sí tienen que empezar a practicar, realizar ejercicios, ¿no? Eso. Ok, licenciado, gracias, muy amable. Listo. Dime, María. Voy a estar atento entonces a las evaluaciones. Sí, por favor, sí. Dime, María, sí. Ingeniero, hoy día solo dejó 3 prácticas, ¿no? 3 evaluaciones, sí. Para el lunes, sí. Ya, para entregar van a estar en el Classroom. En el Classroom tienen que entregar. Ya. Va a aparecer como Gracias, evaluación 13, sí. Y la planilla les voy a dar también el día de hoy. Y ahí en su misma planilla está, sí. Muy bien. Gracias. Listo, hasta luego. Disculpe, Inge, una preguntita. Dime.